ahora. Bien, este es nuestro segundo taller, ¿cierto? Que se basa, o que va a abordar la resolución de ecuaciones, que es un asunto que vimos ayer en nuestra sesión de clases. Vimos que era una ecuación, ¿cierto? Que estaba en términos de expresiones algebraicas que dependían de una o más variables, en este caso vamos a hacer una sola, y hablamos particularmente de los conjuntos restricción y conjuntos solución, ¿ya? Ahora, hay un tipo particular de ecuaciones que requieren de una propiedad, ¿ya? Y la propiedad se llama divisores de cero, o así se conoce en realidad, ¿ya? ¿De qué se trata esta propiedad? Cuando se multiplican dos números reales y ese resultado da cero, eso quiere decir que alguno de estos dos números reales es cero, ¿ya? Y recíprocamente, si tiene un número real multiplicado con otro, ¿ya? En donde alguno de esos dos es cero, entonces usted garantiza que el producto de ellos es cero, ¿ya? Eso se conoce como los divisores de cero. En realidad, muestra que los números reales no tienen divisores de cero. Es decir, la única forma de conseguir que el producto sea cero es que alguno de los dos factores sea cero, ¿ya? Un asunto que hemos trabajado durante casi toda nuestra vida aritmética y algebraica, ¿ya? Y que pareciera obvio, pero no siempre se cumple esto en todos los conjuntos, ¿ya? Hay conjuntos en donde esto no ocurre, donde puede tener que la multiplicación de dos cosas sea igual a cero, siendo que cada uno de esos dos sea distinto de cero. ¿De acuerdo? De aquí hay que, para demostrarlo, hay que entender cuál es la estructura que tiene esta proposición, ¿ya? Primero, hay que observar que hay un cuantificador universal, el para todo. Esto significa que cualquier pareja de números reales, cualquiera, la que a usted se le ocurra, ¿ya? Con esa pareja se forma una función proposicional, ¿cierto? Esto lo está viendo en su curso de álgebra, las funciones proposicionales, el lenguaje lógico, conectores lógicos, ¿sí? Y aquí encontramos una equivalencia y tenemos una disyunción, el o y el equivale, ¿ya? Esta parte, la equivalencia, nos va a separar en dos, ¿sí? En dos subpropiedades o una forma equivalente de escribirlo. La equivalencia es en términos de P implica Q, en términos de dos implicancias. P implica Q y Q implica P. ¿Sí? Esto le da dos partes a la demostración, la primera y la segunda, en donde el antecedente cambia en cada una de estas dos partes. Las hipótesis cambian en cada una de estas dos partes. Por lo tanto, para demostrar esta propiedad, necesito hacer dos demostraciones. En la primera, vamos a pensar que estamos demostrando en ese sentido, ¿sí? Y en la segunda, vamos a pensar que demostramos en el otro sentido. Ya, en el primero, en ese sentido, de izquierda a derecha, las hipótesis que tengo son que A y B son números reales, cualquiera, y además, esa parte, que A por B es igual a cero, ¿ya? En la segunda parte de la demostración, las hipótesis son también de que A y B son números reales, y la otra hipótesis va a ser de que A es igual a cero o B es igual a cero, ¿de acuerdo? En el primero, lo que debo mostrar es que A es igual a cero o B es igual a cero, y en la segunda parte, lo que debo mostrar es que A por B
es igual a 0. ¿Ya? La segunda parte es casi elemental. ¿Por qué? Bueno, en el taller que tiene a la vista, había una de las propiedades que tenía que demostrar, que era que cuando yo multiplico a o un número real por 0, eso da 0, ¿cierto? Entonces, aquí en la demostración, ¿ya? Si asumo esta hipótesis, ¿cierto? O sea, si asumo que A es igual a 0, el producto de A con B es lo mismo que 0 por B. Y 0 por B, por la propiedad que aparece en el taller, ¿cierto? Que asumimos en estos momentos que está demostrada, esto es 0. Entonces obtiene que A por B es igual a 0. En el caso de que el B sea 0, A por B se transforma en A por 0 y esto es 0, por la misma razón. Entonces, en cualquiera de los dos casos, si A es igual a 0 o B es igual a 0, el producto es 0. ¿Ya? Y ahí tiene una parte de la demostración. Esa es la parte simple. La otra parte, que no es tan compleja, pero más compleja que la otra, usted parte de este hecho. Esa es la hipótesis, de ahí partimos. A por B igual a 0. ¿Ya? Entonces, la demostración asumimos que A por B es igual a 0. ¿Ya? Y vamos a suponer que el A es distinto de 0. ¿Ya? A pesar de que en la tesis dice que quiero mostrar que A es igual a 0, pero dice A es igual a 0 o B es igual a 0. Entonces estoy en el caso en que, ¿qué pasa si A es distinto de 0? ¿Ya? Si A es distinto de 0, por ser un número real, existe su inverso multiplicativo, ¿cierto? De A. Entonces voy a tomar esta ecuación, esa igualdad, perdón, y la voy a multiplicar por el inverso multiplicativo de A. Entonces, A por B igual a 0, lo voy a multiplicar, o voy a premultiplicar, por el inverso multiplicativo de A. Esto lo puedo hacer por qué axioma. Le pregunto, ¿qué axioma me permite multiplicar a ambos lados en una igualdad? De compatibilidad. Exactamente. Exactamente. Entonces, a multiplicar, me queda a la menos 1 por a por b igual a la menos 1 por 0. ¿Cierto? De aquí puedo asociar, asocio estos dos, ¿cierto? Y vamos a resumir aquí solamente por términos de espacio. Voy a asociar estos dos y voy a aplicar el axioma del inverso. Y axioma, o sea, este es axioma de asociatividad y axioma del inverso multiplicativo, ¿cierto? Entonces me va a quedar 1 por b igual, aquí, esta es una propiedad que, insisto, está en el taller. Cuando multiplico un número real por 0, esto me da 0. Ahora el 1, como es neutro, multiplicativo, 1 por b es b. Eso significa que el b es 0. ¿Ya? Entonces, en mi tesis me decía, o el a es 0 o el b es 0. Entonces, si el a no es 0, es porque el b tiene que ser 0. Fíjese, por favor, que puedo yo cambiar todo esto asumiendo que el b es distinto de 0. ¿Ya? Y en lugar, a ver, voy a asumir que el b es distinto de 0 y en lugar de multiplicar por a la menos 1, voy a multiplicar por b a la menos 1. Y aquí me va a quedar entonces el a, porque el b con el b a la menos 1 me va a ser 0,
y voy a concluir que A es igual a 0. Entonces, si A es distinto de 0, eso necesariamente implica que el B es distinto igual a 0. Y si el B es distinto de 0, eso implica que el A es igual a 0. Entonces, en cualquier caso, alguno de los dos es 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Ya. ¿Hay alguien que no entienda, que tenga alguna duda de esto? ¿De lo que acabamos de hacer? Profe, cuando explicó el 2, Ujú. ese no lo entendí. El que acabo de explicar sí lo entendí bien. Ya. En el 2 partimos del hecho de que alguno de los dos números, A o B, es igual a 0. ¿Ya? Entonces, como puedo tener A igual a 0 o puedo tener B igual a 0, yo analizo casos. Primer caso, que el A es 0, que el A sea 0. Si el A es 0, al multiplicar A con B, es lo mismo que multiplicar 0 por B. Y 0 por B es 0, ¿cierto? Entonces aquí, por transitividad de la igualdad, yo digo que AB es 0. El segundo caso es, es pensar qué pasa si el B es 0. Y si el B es 0, pasa lo mismo. ¿Ya? Se anula el producto de A con B, porque sería multiplicar A por 0, porque 0 es el valor de B. Y también me da 0. Ah, ya. ¿Ya? Vale. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Profe, Pregunta más. ¿Ah? la demostración del primero, o sea, el segundo que hizo, pero el número 1, ¿Ya? usted usó dos axiomas al mismo tiempo. ¿Eso es como válido en una prueba o es mejor ir paso por paso? Es mejor paso por paso. De hecho, yo hice la aclaración de que solamente por término de espacio, porque aquí viene la otra diapositiva. Ah, ya no la escuché, disculpe. Claro, hay que ir paso por paso. ¿Ya? Ya. Hay que ir paso por paso. Son dos axiomas diferentes, se aplican de manera secuencial, pero son dos axiomas diferentes. Lo que nos interesa en estos momentos es que usted sea capaz de reconocer cuál es la propiedad o axioma que está poniendo en juego. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa. Por eso el paso a paso en esta etapa inicial. ¿Ya? Que entienda que las cosas no pasan Gracias. sumando, no pasan restando, ¿sí? Que no se eliminan, que no desaparecen, sino que hay inversos que se están multiplicando, inversos que se están sumando, y que hay propiedades de neutro, etc. Todo eso necesitamos que lo vea y lo pueda decir, que lo pueda identificar. ¿Ya? Ya. No sé si tiene alguna otra pregunta sobre esto. Profe, ¿Sí? perdón, ¿cómo se llama? Del primer ejercicio, o sea, de la primera demostración, Ujú. ¿por qué después cuando usted multiplica por el a elevado a menos 1 sale b elevado a a? No, no sale B No. elevado a. Fíjese que lo hice intencionalmente con otro color porque dije, Ah, ya, cuando tengo que... que no Sí, escucho. yo creo que esta es mala mía. Mire, vamos a... eh, voy a borrar nomás lo azul. Ya, no, no sale B elevado a. Lo que yo le decía es que si usted eh, replica este proceso, ¿ya? Ahora, asumiendo que el B es distinto de 0, ya no existe, no, o sea, no tiene necesidad de preguntarse por el inverso de A, sino que se pregunta por el inverso de B. Si el B es distinto de 0, existe el inverso de B. Entonces va a multiplicar ahora por el inverso de B, ¿ya? Y cuando multiplica por el inverso de B, ya no le queda este aquí, le queda el B a la menos 1 acá, ¿sí? Ya, ok. ¿Sí? Y es B a la menos 1,
Entonces le queda aquí, asociando y todo eso, utilizando el inverso, le queda A por 1, ¿ya? Y esto es A, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, Lo que le quiero profe. decir, esto es lo que usualmente va a leer como análogo, ¿ya? Análogo significa es seguir la misma secuencia de pasos haciendo pequeñas modificaciones solamente, quizás de notación, quizás del elemento que está considerando, o razonando de la misma forma, ¿ya? Razonando de la misma forma, llegamos a que si el A es distinto de 0, el B tiene que ser 0. O si el B... ahora me confundí. Si el A es distinto de 0, el B tiene que ser 0. O si el B es distinto de 0, el A es igual a 0. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, se entendió. Profe, yo ¿Sí? tengo una duda. Pregunta más. ¿Y no puede ser A y B 0? Porque Sí, arriba dice al menos de uno de los factores sea 0. Ah, qué buena pregunta. Sí, ese es el caso con más en, que falta en realidad en los dos, pero también es el más obvio y más directo de mostrar. Por ejemplo, hagamos aquí un tercer caso. Si A es igual a B y es igual a 0, ¿qué ocurre con A por B? A por B significa 0 por 0. Y 0 por 0 es 0. O sea, también está listo. También concluyo de que el producto es 0. ¿Ya? Y en el otro caso, en la demostración de la primera, voy a usar el rojo. Eh, lo que supuse antes era que el B era distinto de 0, supuse que el A es distinto de 0, entonces tendría que suponer, bueno, eh, como hipótesis, eh, que los dos sean 0. ¿Ya? No, Ya. en esta no tendría que, no falta, ¿ya? Porque lo que estoy pensando es, ¿qué pasa si no ocurre que uno de los dos sea 0? ¿Ya? Ah, ya ¿Sí? entendí. ¿Ya? Era el otro caso en que sí tenía que pensar ese caso, que los dos sean 0. Bien. Sí, buena pregunta, buena observación también. Ya, ¿para qué serviría esta propiedad? Vamos a nuestro taller. Deme un segundo. En nuestro taller. Ahí está esa propiedad, la 5e, que dice cualquier número que usted multiplique por 0 le da 0. Eso tiene que demostrarlo. No sé si lo intentó, es una bonita demostración. ¿Ya? Le digo entonces, ¿para qué sirve que el producto de dos cosas o la propiedad de divisores de 0? Si A por B es igual a 0, esto quiere decir que A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Ya? Piense en esta ecuación, x más 1 por x menos 2 igual a 0. ¿Ya? ¿Cuál es la solución? ¿Ya? Tenemos esta ecuación y necesitamos resolverla. ¿Ya? ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Bueno, de acuerdo a la propiedad de los divisores de 0, o que los reales no tienen divisores de 0, aquí tengo una multiplicación de dos números reales, A y B,
de modo que ellos me está dando, o sea, ese producto me está dando 0. Por la propiedad anterior, esto significa, implica o equivale a que el primero, el x más 1, tiene que ser 0, o que el x menos 2 tiene que ser 0. ¿Sí? La única forma de obtener una multiplicación igual a 0 en los reales es que alguno de los dos factores sea 0. En el primer caso, es fácil resolver esa ecuación, ¿cierto? Sumo el inverso aditivo de 1 y obtengo que x es igual a menos 1. Y en el segundo caso, obtengo que x es igual a 2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, veo cómo aplico esta propiedad de los divisores de 0 en la resolución de ecuaciones, de este tipo de ecuaciones. Ya, y aquí tendría un conjunto de solución que estaría formado por el menos 1 y el 2. ¿Sí? ¿Recuerda lo que eran los conjuntos solución y restricción? Profe, ¿Sí? pero ahí, ¿cuál sería el conjunto de restricción? Ah, sí, eso le iba a llamar la atención. Serían los reales, excepto el menos 1 y el 2, ¿Por qué? ¿o no? Es que estoy confundida, Ah, ya, ok. pero creo que no. No. Para determinar el conjunto de restricción, yo tengo que observar la expresión que está a un lado de la igualdad y la expresión que está al otro lado de la igualdad. Y ver cuándo ellas están definidas para los números reales, cuándo se pueden calcular, cuándo no tengo problemas en que se indeterminen, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la segunda expresión, la del lado derecho, que es una constante, esta está definida en todos los números reales. ¿Ya? Y la segunda, por ser un producto de expresiones lineales también, x más 1, x menos 2, esto también está definido en todos los números reales. ¿Ya? Digo que, o a veces se dice que no hay restricciones. ¿Ya? Pero ahí tiene que tener cuidado de que el conjunto restricción es todos los reales. ¿Ya? No hay restricciones en el sentido de que no hay ningún valor que quede fuera, que tenga que excluirse para poder seguir trabajando. ¿Ya? Aquí lo importante es que el conjunto de restricción sea el primer paso cuando resolvemos una ecuación o una inecuación. ¿Ya? No seguimos adelante si no hemos definido cuál es el conjunto restricción o el conjunto solución. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer. En este caso, yo, claro, le iba a decir, "Oh, pero aquí nos faltó una parte, ¿por qué? Porque llegamos a una solución y tenemos que ver, o tenemos que recordar, que la solución es un subconjunto del conjunto restricción. Entonces, le voy a decir, ¿y quién es ese? ¿Nos faltó? Sí, nos faltó hacer. Por eso es lo primero que se hace. ¿Ya? En este caso, el conjunto de restricción son todos los números reales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ambas expresiones de ambos lados de la igualdad están definidas en todos los números reales. ¿De acuerdo? No sé quién había hecho la pregunta, no sé si está claro ahora. Yo, Ya, pero sí me va quedando un poquito más claro tampoco. ya, a ver, ¿cuál es su duda? ¿Qué es lo que todavía no se logra comprender? Es que, bueno, en realidad, eh, el conjunto de restricción es como que define todas las posibles soluciones, ¿cierto? Sí, claro. Ya. Eh, Y el conjunto de solución determina así como exactas. Ya, sí, puede pensarlo así. Puede pensarlo así. El conjunto de restricción puede pensarlo como
el espacio de trabajo. Eso, sí, eso lo comprendo. Y por ejemplo, en esa ecuación, al tener que dar. ¿Ya? Claro, pues no se puede tampoco restringir el 0, porque hay uno de los dos. O sea, ya con que uno me dé 0, va a quedar igualado a 0. Ay, ya creo que entendí. ¿Ya entendió? Gracias. Ya, perfecto. Usted se explicó sola, así que no hay nada que agradecer. Está bien. Ya, ¿y cómo interpreta el conjunto solución entonces? Si la restricción es el espacio donde va a trabajar. El espacio que sí es, que sí, El que sí espacio. son X. ¿Ya? ¿Ya? O sea, los que cumplen. ¿Sí? El conjunto solución son los valores de la variable que hacen que la ecuación, al reemplazarla, se transforme en una proposición verdadera. Los que sí satisfacen la igualdad. Sí, ya, ok, está bien. ¿Ya? Los que satisfacen o cumplen la igualdad. ¿Ya? Esto es para entender así los conjuntos solución y restricción. ¿Hay condiciones entre estos dos? Claro que sí. El conjunto solución tiene que estar formado por elementos del espacio en donde voy a trabajar. No puedo tener soluciones que no estén donde estoy trabajando. ¿Sí? Por eso se establece esta contención de conjuntos. ¿De acuerdo? Ya, veamos. En nuestro taller vamos a resolver el ejercicio número 7, que tiene que ver con conjuntos, solución y restricción. ¿Ya? Vamos a intentar hacerlos todos, a ver qué sorpresas nos deparan este tipo de problemas. Seguramente, con lo que usted sabe de matemática, lo que ha visto hasta el año pasado, puede resolver todas estas ecuaciones. Sí, no hay problema. Lo que pasa es que nosotros ahora vamos a dar una mirada de cuáles son las herramientas que estamos utilizando para resolver las ecuaciones. ¿Ya? Ejercicio número 7A. Ninguna complicación, porque ya lo hemos visto. Cuando resuelvo x más 1 por x menos 1 igual a 0, ¿qué propiedad estoy usando? ¿O qué propiedad debería usar? Divisores de 0. Divisores de 0, exactamente. Si tengo que el producto de dos números reales me da 0, es porque alguno de los dos tiene que ser 0. ¿Cierto? Y de aquí obtengo, igual que antes, x igual a menos 1, x igual a 1. Pero nos faltó algo siempre. Igual que en el ejercicio anterior, igual le iba a decir exactamente lo mismo. ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta La hacer? restricción. La restricción. Lo primero que se hace al resolver la ecuación es decir dónde va a trabajar. ¿Ya? Porque si no dice dónde va a trabajar, la solución podría no estar bien. Entonces, nos faltó aquí decir que el conjunto de restricción son todos los reales. Y ahí puedo volver a trabajar, puedo seguir trabajando. ¿Ya? Entonces, el conjunto solución, o pensemos en una solución parcial. ¿Ya? El conjunto de soluciones parciales van a ser aquellas soluciones que yo obtenga de mi trabajo algebraico. Aquí voy a tener el menos 1 y el 1. Entonces ahora, para obtener mi conjunto de solución, voy a intersectar estas soluciones parciales con mi conjunto de restricción. ¿Ya? ¿Para qué? Para obtener efectivamente los números que están en donde estoy trabajando y que cumplen algebraicamente lo que quiero resolver. ¿Ya? Entonces esto va a ser el menos 1, 1 intersectado con los números reales. ¿Ya? Y esta intersección me da simplemente menos 1, 1. ¿Algún comentario hasta ahí? Yo tengo que Profe, decir una cosa. ¿Sí? ¿a qué se refiere con SP?
SP, vamos a definirlo aquí, SP como una solución o soluciones parciales. ¿Y cuáles serían esas? Las soluciones parciales son las que obtengo luego del trabajo algebraico que hago aquí. ¿Ya? Sería Imagi- -1 y 1. Menos uno y uno, claro. Ah, Ima- ya. Imagínese que el conjunto de restricción fue otro. ¿Ya? Pensemos en que el conjunto de restricción me dio R más, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, obtuve unas soluciones parciales que fueron el -1 y el 1. Yo no me quedo con este conjunto como la solución de mi problema. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir esa intersección. Tengo que calcular esa intersección. Tengo que ver todos aquellos elementos que algebraicamente cumplen, pero que están en mi conjunto de restricción. ¿Ya? Entonces, de estos dos números, o de todas estas soluciones parciales que yo obtuve, ¿cuáles de ellos pertenecen a la restricción? Solo el 1, ¿cierto? Solo el 1. Ya, entonces, en este caso, la solución, o la solución final, o la solución definitiva, también va a ser la intersección de estas soluciones parciales con mi conjunto de restricción. El -1, 1, intersectado con los reales positivos, y esto me da solamente el 1. Fíjese que este y ese conjunto son diferentes. ¿Por qué? Porque tenía un espacio de trabajo diferente. ¿Ya? Por eso es súper importante, primero, decir dónde voy a trabajar. ¿Ya? Ya, profe. ¿Es claro? Ahí ¿Se entendí. entiende? Sí. Ya. Ya, veamos, la B. Ya, aquí le dejo 15 segundos para que pueda pensar en cómo resolver la B. Y deme ideas. Profe, en esta no se puede hacer lo mismo que hizo en la primera, donde x más 1 era igual a 0 y x menos 1 era igual a 0, ¿verdad? Aquí no podría decir x al cuadrado es igual a 0. No, porque tiene una estructura diferente. Aquí no hay una multiplicación de dos términos, de dos números reales. Hay una suma de tres términos. Y la Oiga, propiedad, profe, y aquí es eso, la propiedad no sería el inverso aditivo ¿de cuál? ¿De qué? de la B, Sí, pero inverso aditivo de alguien, ¿de quién? no, y ahí no sé. De Ah. 3000 digo yo, ¿no? De 3000, ¿ya? O sea, usted diría pasar el 3000 restando, ¿no? Claro, algo. En su vida pasada, de no matemático, Ah, diría, no, pero no, no va a servir, no va a servir. no va a servir. Ya, muy bien, se dio cuenta. En el chat dice Omar, ¿se puede factorizar? Así con tono de pregunta y con cara de misterio. ¿Se puede factorizar? ¿Qué cree usted? Con la completación del cuadrado de binomio. Podríamos hacer completación de cuadrado de binomio, pero todavía no hablamos de cuadrado de binomio. ¿Ya? Tendríamos que ver cómo fundamentar ese cuadrado de binomio a través de nuestros axiomas. ¿Y qué significa la factorización en nuestros axiomas? La segunda pregunta es más fácil de responder. La factorización es efectivamente un axioma. Es el La axioma distributividad, ¿no? de la distribución, exactamente. Solamente que se le llama factorización cuando se mira para el otro lado la igualdad, ¿cierto? En la distributividad es así, A por B más C es igual a por C más B por C. No, mentira. Más A por C. Así. Pero en cambio, si yo lo escribo, y da lo mismo, ¿cierto? Por la reflexividad de la igualdad,
o sea, por la simetría. AB más AC es igual a A por B más C. En una de estas, digo, estoy distribuyendo y en la otra digo, estoy factorizando. ¿Cierto? Pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque este simbolito de aquí es una relación que es simétrica. ¿Qué significa simetría? Que si A es igual con B, entonces B es igual con A. Da lo mismo como lo escriba. ¿Ya? No es conmutatividad, es simetría. Entonces, la distribución y la factorización es lo mismo, finalmente. ¿Ya? ¿Se puede factorizar? Sí, por axioma. ¿Cómo factorizamos? Esa es la otra pregunta. Profe, pero ¿por qué A por B más A por C no es, o sea, A por C más A por C no es A por B más A por C? Ah, no, me equivoqué en escribir, no, perdón, lo siento. Esto es así, así. Ahí sí. La primera es A por B más A por C. Este de aquí lo había escrito mal. Fue mi error. A eso se refería, ¿cierto? Sí, profesor. Ya. No, fue mala mía. Yo me equivoqué. ¿Se puede factorizar? Sí. Los axiomas me lo permiten. Un axioma en particular me lo permite. Ahora, la pregunta es, ¿cómo factorizar? Bueno, usando esta relación que conozco entre distribuir y factorizar. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. X más A por X más A. ¿Cuánto es? Vamos a calcularlo. En base a nuestros axiomas, sabemos que por el axioma de la distributividad voy a considerar todo esto como un solo término y esos dos como dos términos diferentes. ¿Ya? Al multiplicar me queda X más A por X más X más A por A. Y aquí, bueno, vuelvo a usar la misma propiedad de la distributividad, ¿cierto? La distribución en cada uno de estos de estos productos. Entonces me va a quedar, como alguien decía por ahí al inicio de esta sesión, X por X es X cuadrado. Sí, X por X es X cuadrado. Es la notación para decir X por X. Más A por X o X por A, da lo mismo porque es conmutativo el producto. Más, y aquí hago A por X más A al cuadrado. Y esto es X cuadrado más 2 veces AX más A al cuadrado. Entonces tengo una relación, ahora la conozco y la puedo interpretar a la luz de los axiomas, una relación entre un producto de esa forma y su expansión. ¿Ya? Por ahí alguien dijo completar cuadrados. ¿Sabe o conoce esa técnica de completar cuadrados? Me acuerdo un poco, levemente. ¿Ya? ¿Hay alguien que no la conozca? Yo no, profesor. Ya. Entonces, aquí esto lo usamos para usaremos esto para completar cuadrados. Ya, ¿por qué completar cuadrados? Porque fíjese que esta expresión, entendiendo esta notación como X por X, esto significa X más A al cuadrado. ¿Ya? Entonces tengo una relación entre una suma al cuadrado y un desarrollo. Ya. Primero tenemos que observar la estructura de esta expresión del lado derecho, que es un término al cuadrado más 2 veces un término, o sea, el primero por el segundo, ¿cierto? Más el segundo término, segundo sumando el A al cuadrado. En la expresión x al cuadrado más 10x más 3000,
¿Sí? Yo debo ser capaz de identificar el primer término, aquí, el primer término, ¿sí? Y en este segundo tengo que identificar el doble de un primero por un segundo, ¿ya? Ya con esta primera relación, sé que el primer término es x, ¿ya? Entonces, en esta segunda parte, en el término del 10x, Sería 5, ¿no? 5x. claro, sería 2 veces a por x, ¿cierto? Entonces, para que estos dos términos sean iguales, aquí tiene que ir un 5, ¿cierto? Y esto me da mi valor del a, que es, voy a hacer una línea, S de ahí o S de aquí. Perdónenme si hago muchas líneas, pero la idea es que vayamos relacionando cada elemento con lo que le corresponde. Pero 5 elevado a 2 nos da 3000. No, pues nos da 3000. Eso es una muy buena observación, ¿ya? Entonces, ¿qué hago ahora? Tomemos solamente los dos primeros, ¿ya? Entonces, x al cuadrado más 10x, y lo vamos a comparar con x más 5 al cuadrado, ¿ya? Cuando yo desarrollo x más 5 al cuadrado, me aparece, estoy pensando aquí ahora, arribita, ¿ya? Me aparece un x cuadrado, me aparece 2 veces el primero por el segundo, o sea, 10x, y me aparece un 25, es decir, un a al cuadrado, ¿cierto? Los dos primeros términos de lo que ya tengo son iguales a los dos primeros términos de el cuadrado que tengo completo, ¿cierto? A la otra expresión, a la expresión inicial, aquí le sobra un 3000, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, ¿qué debo hacer con esto que me queda para completar un 3000? ¿Sí? ¿Cuánto me falta? Dos, 2975. Sí, exactamente. Entonces, en esta línea, yo voy a sumar a ambos lados 2975. ¿Ya? Eso lo sumo a ambos lados. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener x más 5 al cuadrado más 2975 es igual a x cuadrado más 10x más 3000. ¿Cierto? Y aquí tengo mi expresión inicial y aquí tengo una expresión en términos de un cuadrado. A ese proceso le llamo completar cuadrados. ¿Se entiende? Yo sí al menos. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, me regreso a mi problema original. Mi problema original estaba aquí. ¿Sí? El B. Yo quiero resolver x al cuadrado más 10x más 3000 igual a 0. Pero ahora sé que esa expresión, la del lado izquierdo, perdón, se puede reescribir como x más 5 al cuadrado más 2975, y eso tiene que ser igual a 0. Estas dos expresiones son equivalentes, ¿cierto? Ahora, en esta línea, en la línea que viene, voy a sumar el opuesto de 2975. Cuando hago eso, me queda lo siguiente. X más 5 al cuadrado igual a el opuesto de 2975. ¿Sí?
Y aquí pasó algo. Algo que vamos a tener que dejar un poco en pausa. ¿Por qué? Se va a formar una raíz negativa, ¿no? Exactamente, porque nosotros estamos viendo que, o tenemos que ver, que cuando multiplicamos dos números reales, o perdón, un número real consigo mismo, el resultado va a ser siempre un número real positivo. Pero todavía no hablamos de los conceptos de positivo o negativo, o de mayor que cero, o de menor que cero. ¿Ya? Entonces, cuando aquí vemos la necesidad de tener otro tipo de axiomas, otro tipo de propiedades que tiene que ver con el orden. ¿Ya? No puedo encontrar un número que al cuadrado o que multiplicado consigo mismo me dé un número real negativo. ¿Ya? Pero eso lo vamos a justificar un poco más adelante. ¿Ya? Entonces, el conjunto solución no estaría en los números reales. Exactamente. Entonces aquí la solución parcial sería vacío. No puedo encontrar números reales que al cuadrado me den menos 2975. Ya, aquí cometimos el mismo error, porque ¿En intentamos ese resolver la iríamos ecuación. complejos? Claro, pasaríamos al conjunto de números complejos. Ya, en esta línea, aquí nos faltó decir que nuestro conjunto de restricción son todos los números reales, ¿cierto? Porque esta expresión está definida en todos los números reales. Y el 0 obviamente también está definido en todos los números reales. Se quedó estancado. Denme un segundo. Ya, entonces les decía que esta expresión de aquí está definida en todos los números reales y el 0 también está definida en todos los números reales. Entonces tengo el conjunto de restricción en todos los reales. ¿Ya? La solución parcial que me dio, o lo que algebraicamente resuelve el problema, es ningún número real. Entonces mi solución va a ser la intersección de la solución parcial con el conjunto de restricción. En este caso va a ser el vacío intersectado con todos los números reales y esto me da vacío. La solución es vacía. El conjunto solución existe, pero es vacío. ¿Ya? ¿Se entiende? A mí no me quedó muy claro ¿Eh? de que si no hay restricciones, ¿Sí? ¿por qué no hay soluciones? Eso. Ya, porque son dos cosas diferentes, pero la solución está condicionada al conjunto de restricción. ¿Ya? El conjunto de restricción es decir, dónde podríamos encontrar las soluciones. ¿Ya? Y las soluciones son los elementos que efectivamente cumplen la igualdad. ¿Ya? Entonces, podríamos tener solución, en este caso, es lo que ocurre, tener una restricción que no excluya a nadie, o que excluya a nadie. ¿Ya? Todos los números podrían ser solución. Pero en mi ecuación, al resolverla, nos damos cuenta que no hay números que puedan satisfacer la igualdad. Entonces tengo una solución Una cosa parcial. no tiene nada que ver con la otra. Claro, Perfecto. claro. Una cosa es que no se indefina y otra cosa es que hayan soluciones. Exactamente. Una cosa es dónde voy a trabajar y la otra es la solución que puedo encontrar. Perfecto. ¿Ya? Pero sí es importante que si las encuentro, si encuentro solución, ellas tienen que estar en el lugar donde voy a trabajar. ¿De acuerdo? Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Siguiente, veamos el C. 4x sobre x más 2 más x sobre x menos 2 igual a 14 tercios.
¿qué es lo primero que hay que hacer? Restringir. Restringir. Ahora de nuevo se pausó. Sí, efectivamente. Lo que hay que hacer es restringir y nos fijamos en esto, en los denominadores. Y la restricción sería quitar a todos los reales el 2 y el menos 2. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es evitar que en los denominadores se produzca algún cero. ¿Ya? Hay algunas condiciones que van a ser las habituales. La primera condición para restringir es que tenga a la variable en el denominador. ¿Ya? Otra cosa que voy a tener que restringir van a ser las raíces cuando el índice es par. Por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etc. Otra cosa que voy a tener que restringir, y esto van a aparecer más adelante, van a ser los logaritmos, tanto en el argumento como en la base. ¿Ya? En los argumentos voy a tener que condicionar que sea mayor que 0, y en la base voy a tener que condicionar que sea un número real mayor que 0 y distinto de 1. ¿Ya? Esas son las restricciones usuales o habituales. Por ahora estamos trabajando solo aquí, ¿ya? Que nos habla de inversos multiplicativos. Y como el 0 es el único que no tiene inverso multiplicativo, tengo que decir que todo lo que sea denominador debe ser distinto de 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo construyo esta restricción? Tomo un denominador, x más 2, y digo, tiene que ser distinto de 0. Tomo el otro denominador, x menos 2, tiene que ser distinto de 0. Y para resolver esto, lo resuelvo igual como si fuese una ecuación. ¿Ya? ¿Qué diría usted en su vida pasada? Paso restando el 2, paso sumando el 2. ¿Ya? ¿Qué tiene que decir ahora? Sumo el inverso de 2, sumo el inverso de menos 2. ¿Ya? Entonces le queda x distinto de menos 2 y x distinto de 2. ¿Ya? Entonces, estos, los que son distintos, son los que tengo que eliminar, ¿ya? Del conjunto en donde voy a trabajar. Por defecto, trabajamos en todos los reales. Ya, y si trabajamos en todos los reales, pero tengo que eliminar el menos 2 y el 2, lo escribo así. Elimino este símbolo ahí, resto, quito, elimino el 2 y el menos 2, que son los que no me sirven. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, una vez que tengo el conjunto de restricción, puedo comenzar a trabajar. Vuelvo a mi ecuación. 4x sobre x más 2 más x sobre x menos 2 igual a 14 tercios. Ya sabemos que el x más 2 y el x menos 2 son distintos de 0, tienen inverso, por lo tanto, podría multiplicar por x más 2 y por x menos 2. ¿Sí? A ambos lados de la igualdad por la compatibilidad algebraica de la multiplicación. Entonces, al multiplicar, voy a tener 4x por x más 2 por x menos 2 sobre x más 2 más x por x más 2, x menos 2 sobre x menos 2 igual a 14 por x más 2 por x menos 2 sobre 3. De aquí, como, bueno, ese término es distinto de 0, ¿sí? Pude encontrar su inverso multiplicativo, ¿ya? Esta expresión que estoy pintando aquí es igual a 1, porque es la multiplicación de un número con su inverso. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá
y bueno, ahí nomás, ¿ya? Entonces me permite reescribir mi ecuación de una manera diferente, a veces más simple. Entonces va a quedar simplemente 4x por x menos 2 más x por x más 2 igual a 14 tercios por x más 2 por x menos 2. ¿Ya? Y ahora aplicamos la distributividad. Tengo esa expresión. Ahora multiplicamos por la distributividad. Entonces nos queda 4x al cuadrado menos 8x más, no es 8, sino que es x cuadrado más 2x igual 14 x cuadrado, 2 por 2 son 4, menos 4 por 14, 56. ¿Sí? Y esto sobre 3 sobre 3. ¿Ya? Lo que hice aquí fue pensar en esta expresión como una suma por diferencia. ¿Se acuerda de esos términos? De esa... Sería x menos 2 elevado a 2. No, porque son x más 2 por x menos 2. ¿Ya? X cuadrado menos 4 cuadrado. Exacto. X más 2 por Menos 4. x menos 2 se llama suma por diferencia, porque aquí tengo una suma y se está multiplicando por la diferencia entre los mismos términos. Entonces yo observo cuál es el término que no cambia de signo y le resto el cuadrado del término que sí cambia de signo. ¿Ya? Ese es el resultado. Y como está multiplicado esto por 14 tercios, solo multiplico por 14 y mantengo los tercios. ¿Ya? 14 por x cuadrado son 14x cuadrado y 4 por 14 son 56. ¿Ya? Podría eventualmente multiplicar todo por 3. ¿Ya? Y voy a tener 3 por 4 son 12 x al cuadrado. Pero simplifico antes, voy a reducir términos semejantes antes de multiplicar. Entonces tengo 5x al cuadrado menos 6x igual a 14x cuadrado sobre 3 menos 56 sobre 3. Y aquí puedo multiplicar por 3 y obtengo 15x al cuadrado menos 18x igual a 14x al cuadrado menos 56. ¿Ya? Este lo vamos a mover. ¿Okay? Y continuamos resolviendo, agrupando términos semejantes, ¿cierto? Me queda solamente un x cuadrado menos 18x más 56 igual a 0. ¿Ya? ¿Podemos resolver eso? Tendríamos que usar la completación de cuadrados también, ¿cierto? Profe, ¿Sí? me perdí desde que hizo el por 3. Desde que sacó los 3, de ahí para abajo. En esta línea. En esa. Ya. ¿Qué es lo que hice? Bueno, este 3 multiplicó a S y a S, ¿cierto? Y me quedó solamente el 14 y el menos 56. Pero, como multiplica a ambos lados, por la compatibilidad, ¿cierto? El 3 multiplica también al menos 6 y multiplica al 5. Entonces, 3 por 5 son 15, 3 por 6, 18. ¿Ya? Luego,
este 15x cuadrado se suma con el 14x cuadrado del otro lado. En realidad lo que hago aquí es restar, o sumar, perdón, el inverso de 14x al cuadrado en ambos lados. ¿Ya? Y también sumo el inverso, sumo 56 a ambos lados. ¿Sí? ¿Ahora sí? Gracias. Sí. Ya. Ya, y ahora, ¿cómo resuelvo esta? Nos queda un minuto para poder resolver esta ecuación. Podría ser buscando un número que sumado te dé menos 18 y multiplicado 56. ¿Ya? Para factorizar. ¿Y cuál será? Menos 16, 14 y 4. ¿14 y 4 puede ser? ¿Sí? Ya, esa es una técnica. La otra técnica sería completar cuadrados. ¿Ya? Pero no nos va a dar un cuadrado. ¿Ya? Como factorización también nos sirve esa estrategia que dijo su compañera. No sé qué, no me aparecen los nombres aquí. Pero también es posible buscar parejas de números, ¿ya?, que sumados me den 18 y multiplicados me den 56. ¿Ya? Las parejas de números que me resultan a mí son el 4 y el 14. Si sumo 4 y 14 me da 18 y si multiplico 4 y 14 me da 56. ¿Ya? Ahora, los signos que van aquí dependen de ambos. El signo más aquí me dice que los dos son iguales. Podrían ser negativos o los dos, o sea, signo de suma o signo de resta. ¿Ya? Y el signo que va aquí me dice cuáles son esos signos. ¿Ya? En este caso son los dos como signo de opuesto, como quiera. Y ahora aplico los divisores de cero a los números reales. ¿Ya? Cuando una multiplicación de dos números me da igual a 0, cuando alguno de los dos tiene que ser 0. Entonces, de aquí, x menos 4 es igual a 0 o x menos 14 es igual a 0. Esto es que x es igual a 4 o x es igual a 14. Y tengo mi solución parcial. 4 y 14. ¿Ya? Y la solución final va a ser mi solución parcial intersectada con la restricción. Como la restricción, aquí estaba, son los números reales salvo el 2 y el menos 2, ¿sí? Sería el 4 y 14 intersectado con los reales salvo el 2 y el menos 2. Esto me da simplemente el 4 y el 14. Y ahí terminamos nuestro ejercicio. Ya, ¿cómo le fue? Nos pasamos. Profe, ¿por qué queda como respuesta el 4,14 y no todo completo? O sea, en solución. ¿Por qué se borra el R menos, o sea, el conjunto de restricción? Por esta operación que hay aquí. ¿Ya? Porque acuérdate que tienes que responder con la solución al problema. Y no es que te sirvan todos los números. Te sirven todos los números que satisfacen la igualdad. ¿Ya? Pero te sirven los números que satisfacen la igualdad que estén dentro de ese conjunto. Entonces tú te ubicas en la solución parcial que obtuviste y de esos seleccionas aquellos que están en tu conjunto de restricción. ¿Ya? Por ejemplo, el 4 ¿es un número real distinto de 2 y de menos 2? Sí. Entonces el 4
sí sirve. El 14 es un número real distinto de 2 y de menos 2, Sí. entonces también sirve. ¿Ya? Por eso son parte de la solución o forman el conjunto solución. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Es la intersección entre esos dos conjuntos, solución parcial y restricción. No sé si se aclara un poquito más el asunto. Te escuché con dudas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado en el aire? ¿Que quiera preguntar para cerrar? Por lo menos no, profe. Ya, Yo tampoco, profe. No, perfecto. profe. Todo claro, profe. Ya, muy bien, qué bueno que Todo claro. haya comprendido. ¿Ya? Quedan más ¿Profe? ejercicios. Estos ejercicios están en el aula para que los pueda seguir resolviendo. Y si se le presenta alguna duda, bueno, la plantea en clase o en los talleres. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Sí, profe, este taller no tiene las soluciones, así todas. No. Las soluciones son las que vamos haciendo nosotros. ¿Ya? Se les explicó que en el taller, o sea que claro, en los primeros días de clase, se les mostró el contrato y se les dijo, tiene clases de cátedra, tiene clases de taller y tiene estudio personal. Y en las clases Ya. de taller se van a resolver entre todos nosotros algunos ejercicios del taller de esto que se les presenta. Pero el resto queda para usted. ¿Ya? Ya. No le damos las Gracias. soluciones porque le mataríamos toda la ilusión. La idea es que haga, que quede con preguntas o que se sienta seguro haciendo algo y diga, profe, ¿sabe qué? Yo hice esto, mire, veamos si está bien, veamos si está mal, ¿ya? O me salió tal duda haciendo uno de los ejercicios que no hicimos en el taller, ¿ya? Creo que darles todas las soluciones como que mata un poquito la magia de ese misterio de saber si lo hago o no. Aunque también entiendo de que lo tranquiliza o la tranquiliza cuando terminó y dice, ya, ¿y lo hice bien o lo hice mal? Sí, entiendo. ¿Ya? Pero para eso nos puede preguntar. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Profe, se lo puedo preguntar por correo? Sí, claro. Ay, No respondo tan rápidamente, ¿ah? Pero trato de responder todo. ya. ¿Ya? Gracias. Ya, chicos, chicas, que estén muy bien. Voy a dejar de Chao, compartir. profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profesor. Profe. Me despido, Chao, que profe, estén muy muchas bien. gracias. Chao, profe.